Excelente. A ver. No. Bueno, muchas gracias por venir nuevamente a Roberto, Leonardo, Juan Pablo, Jesús Fidel, Gabriela, Marisol, Liz, Juan Carlos nuevamente, Tatiana, Mariela, Alejandra Serrano. Gracias. Si pudieran poner sus cámaras, para nosotros es mucho mejor. Les agradezco muchísimo por estar y perdonen los inconvenientes. Nosotros hacemos todo lo posible, pero parece que la tecnología a veces nos supera. Pero no importa, seguimos adelante y ya mejoraremos. Les estaba explicando, no sé si estaban todos ustedes presentes recién, que el doctor Gross tuvo un inconveniente con su cámara, por lo cual vamos a hacer lo imposible para que pueda dar su clase esta tarde. La clase va a ser sobre lo que ustedes pueden hacer cuando ya hicieron todo lo posible por un cliente, cuando terminan todas sus instancias hasta el Superior Tribunal o Corte Suprema del país, para ir por la justicia de ese cliente, para ir diciendo que se ha violado un derecho humano, en un recurso especial que se da para concurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algo que tenemos en común, tanto Bolivia como Argentina y muchos otros países de Latinoamérica. Cuando se viola un derecho humano por una cuestión de convencionalidad, por haber suscrito la Convención Interamericana de Derechos Humanos, uno puede concurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se pueden llegar a lograr resultados si uno hace el planteo correcto y tiene el caso correcto también. Y eso lo va a explicar el doctor Gross, porque él tuvo su caso, además de ser un tratadista del tema y profesor en la Universidad de Buenos Aires, que es la mejor la universidad que hay acá en Argentina. Y entonces, además de eso, él hizo un caso y lo ganó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es lo que va a venir a explicarnos. Como no pudimos hoy hacer andar su cámara, vamos a trabajar sobre ello hasta esta tarde, y tendríamos la clase esta tarde a las 6:30. De Argentina, 5:30 de Bolivia. Perdón, siempre estoy con el tema de la hora. 5:30 en su digno país, su hermoso país. Bueno, entonces, sigamos con la clase que yo iba a dar esta tarde, entonces la voy a dar ahora, si ustedes me permiten. Estaba en el punto miren, no sé si ustedes lo pueden ver. Ahí llegamos en la última clase. Que me perdonen los compañeros y compañeras que estaban recién, por las dudas, voy a repetir rápidamente en el punto donde yo quedé. Quedamos en la última clase que queríamos comparar el sistema de la Constitución, el sistema de la legalidad, las leyes a nivel de leyes, y el sistema procedimental entre Bolivia y Argentina, para ver qué hay en uno, qué hay en lo otro, qué es mejor. Por ejemplo, esto yo les voy a decir desde ya, yo lo veo mejor, mucho mejor, en el sistema de Bolivia que en el sistema de Argentina. Y ahora les voy a explicar por qué. En la Constitución de Bolivia te dicen, en el artículo 53, que se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y los trabajadores, trabajadoras y trabajadores, de suspender labores para la defensa de sus derechos, de acuerdo con la ley. Más adelante vamos a ver acá que en la Constitución de Argentina eso no se garantiza a las trabajadoras y trabajadores, sino que se le garantiza a los gremios, y eso hace que se restrinja mucho los derechos, las posibilidades. Bien, entonces, siguiendo con ese artículo, ahora vamos a pasar, a el contenido de la Constitución de la Nación Argentina. Vamos a comparar y vamos a ver qué tan extensa o no extensa es. Como les alcancé a decir brevemente recién,
Nuestra Constitución en realidad es muy vieja, es del año 1850, nuestra Constitución en Argentina es muy vieja, es del año 1853, es de una época donde todos los estados, no solo Argentina, eran muy liberales, estaba en boga, era como que recién se habían liberado del colonialismo, de los estados que nos colonizaban, de Europa, pero estaba la idea de que todo tenía que ser todo libertades, que lo cual me parece perfecto, organizar un sistema republicano, esa idea, ya con organizar la república ya estaba, esa era la justicia que había. Y no se fijaban que en realidad en la vida social después había mucha diferencia social, había mucha imposibilidad de subir económicamente, mejorar económicamente, mucha casta entre los que pudieran hacer de todo y los que no tenían forma de lograr llegar a mejorar su estatus, ni que hablar que la mujer estaba totalmente sojuzgada, y eso ni se miraba, porque mientras uno fuera igual al otro frente a la ley, parecía que estaba bien. Eso en la ley, pero después en la vida real, otra situación era la que estaba, pero eso en ese momento no se veía, porque era la época del liberalismo, era en el siglo XIX, y así era nuestra Constitución. A ver, ¿alguien me quiere decir algo en el chat? A ver, cuéntenme, ya les miro. Buen día, bueno, buen día a todos, Nelly Lenz Rosso, mucho gusto. Después más adelante, Nelly y todos los compañeros y compañeras vamos a poner para la asistencia. Así que ahora sigo. Si no me aparece un cartelito y me pongo a verlo. Bueno, lo que pasa es con nuestra constitución así de Argentina, que quedó como fuera de foco cuando vino la situación social. En el siglo XX, a principios del siglo XX, hubo un autor que no era necesariamente abogado, me parece que era un ingeniero, que recorrió todo el país e hizo una evaluación, ahora no me va a salir el nombre, me va a salir después. La cuestión es que hizo una evaluación social que es conocidísima en Argentina y que es como una foto, una radiografía de cómo estaba la cuestión social, y se vio que los derechos laborales de los trabajadores eran nulos, no había derechos laborales, había muchísima explotación, había gente trabajando casi como esclavos. Adela, Adela. Sí. Hola, Vialem Reinaldo. Macé. Vialem Macé. Bien, Macé. Gracias, Reinaldo. Acá, bueno, ahora, 1900, 1904, bien, bueno, 1905. ahora que estás ahí te presento y digo nuevamente porque tenemos nuevos asistentes. Entonces, Correcto. con este nuevo link, les presento al doctor Reinaldo Gross, que va a estar presente esta tarde con cámara. Hemos tenido problemas con la cámara que los solucionaremos para la tarde. El doctor Gross, como les decía, les va a hablar del sistema interamericano y la posibilidad de llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos con nuestros planteos, cuando ya no tenemos justicia en nuestro sistema interno y tenemos la posibilidad de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hay posibilidades de ganar el caso y lograr una resolución satisfactoria. Y el doctor Reinaldo Gross es un especialista en ese tema, además de serlo, es una persona que ha logrado un resultado final con un caso muy sonado que se llama el caso Spoltore. Acá está el doctor Reinaldo Gross. Si querés decir unas palabras, Reinaldo, por favor. Bien, te agradezco. Por supuesto, la vía siempre es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que haya una informe, se llama así, informe de admisibilidad e informe de fondo. Con eso, la Corte Interamericana recibe ese informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego tramita. Se Pero eso todo requieren... lo vamos a ver esta tarde en detalle, Reinaldo. Correcto, No, correcto. presentate vos, por favor, decí quién sos. Sí, bueno, soy Reinaldo Emilio Gross, soy abogado ya jubilado, he tenido 35 años de profesión, he trabajado en el Poder Judicial, he sido director del Instituto de Derecho del Trabajo de San Martín, he tratado diversos temas laborales y justamente en ese sentido he podido escribir varios libros sobre el tema laboral, en Muy bien. especial la parte procesal. Muy bien, Gracias. excelente. Bueno, esta tarde tendremos la clase con el doctor Reinaldo Gross a las 5:30 hora de Bolivia, 6:30 hora argentina. Así que bueno, si alguno quiere prender la cámara y saludarnos y ver, porque no les veo las caras, cuéntenme. A ver, yo trato de ver los cuadritos. Ahí está Liz.
como no, Jimena, ahí está Alejandra Serrano. Díganos unas palabras, Alejandra, por favor. Gracias, doctora Adela. Muchas gracias también al doctor Gross. La verdad, encantadísima de formar parte de este diplomado y bueno, siempre con las vibras y las pilas bien recargadas para llevar adelante, ¿no?, todo lo que es el aprendizaje. La verdad, como abogados nosotros nunca terminamos de aprender, pues no toda la vida tenemos que estar en permanente capacitación, estudio, ¿no? Y muchas gracias a todos también los colegas. Que tengan un bendecido día. Igualmente, gracias. Igualmente Alejandra. Bueno, bárbaro. Bueno, doctor Gross, te libero y descansá, ¿sí? Pues prepárate para esta tarde. Gracias. No, vamos a solucionar lo de tu cámara y estate atento que el técnico Enrique te va a llamar para solucionar eso, desde acá. Les cuento que el doctor Gross está en Buenos Aires y yo estoy en San Luis, estamos a 1200 kilómetros de distancia, pero lo vamos a solucionar a la distancia. Bien. Muchas gracias, Reinaldo. Adela, sí. que me llame al celular o al de línea, cualquiera de los dos. ¿Cómo no, doctor? Bien. Gracias. Nos vemos, un gusto. Nos vemos, chao. Hasta luego. Saludos a todos. Bueno, muy bien. Entonces, decíamos, como les contaba la historia de nuestra Constitución de Argentina, primero era muy liberal, ¿se acuerdan? Que la verdad es que es como la historia de la política. Bueno, me imagino que ustedes dirán lo mismo respecto de la Constitución de ustedes, porque la Constitución refleja cómo queremos armar el país y eso depende de cómo se da la política en el país. En Argentina se han dado durante el siglo XX, no me acuerdo si son 6, 7, 8 golpes de Estado. El primero era como más tranquilo y los subsiguientes fueron terribles. Mataron muchísima gente, torturaron gente, desaparecían gente, era una cosa terrible y se ha visto a lo largo de los tiempos y los estudios históricos que en realidad esos golpes de Estado tenían como fin enderezar o como corregir, como organizar, por eso se llaman, el último se llamaba de reorganización, quería reorganizar el sistema económico para que volviera a dejara de tener determinadas ventajas y posibilidades de ascenso social y que hubiera más y más sumisión en las partes trabajadoras, porque lo que más atacaron fueron las posibilidades de huelga. Todos esos puntos son neurálgicos para cuando vienen esos golpes de Estado e intentan realmente destruir un sistema que sea más igualitarista, que lleve a que haya más posibilidades de igualdad social real. Y en esto se nota en los cambios que haya tenido la Constitución. Por eso, cuando vino el golpe de Estado del año 55 en Argentina, eliminó de cuajo la Constitución de 1949, que establecía un constitucionalismo social fuerte, con muchos aspectos fuertes, porque es parecida un poco a la que me encanta al haber estudiado ahora estos artículos de la Constitución del Estado de Bolivia. Es como más fuerte los artículos de derecho social que en lo que es en Argentina. Ellos en el año 49 la eliminaron, a la del año 49. Y después lo que hicieron fue reponer la Constitución liberal del siglo XIX, que lo único que decía es, qué sé yo, libertad de entrar, salir, permanecer, entrar, permanecer, salir. Entonces son todas libertades así como para andar nomás. Libertad de educarse. Ahora, ¿cómo te ibas a educar? ¿Qué posibilidades de educarte tenías? ¿Qué iba a hacer el Estado para que vos te educaras? Esa cosa social de intervenir en la realidad, no. Entonces ellos repusieron la Constitución liberal de 1853 y en el año 58 lo único que hicieron fue poner un artículo que se llama el 14 bis, que son unas normas de derecho social, que son las únicas en las cuales después se ha basado el armado de nuestro derecho laboral. Después sí, en el año 94, miren todo el tiempo que pasó, 40 años casi, se hizo una importante reforma que ahora lo vamos a tratar de ver rápidamente. Entonces, como les digo, en el año 58 nos pusieron el 14 bis, porque el 14 decía, por ejemplo, derecho a trabajar, pero el derecho a trabajar lo veía como si dijera derecho a comerciar, derecho a caminar, derecho a entrar y salir del país, derecho a trabajar, así como abstracto. No se metía en ver qué pasaba cuando la persona estaba trabajando y sus derechos como trabajador.
Entonces, en cambio, en el año 1958 se pone el 14 bis. Como les dije hace un ratito, hubo hasta libros que se llamaban, el libro se llamaba el 14 bis, o los derechos del 14 bis, todo del 14 bis. El 14 bis. Y el 14 bis decía, o dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil. Igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de la empresa con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario. Ahí vamos a ver después las diferencias que hay con la Constitución del Estado de Bolivia, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleo público, del empleado público, organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro. Y acá estaba lo que yo les decía sobre la huelga. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y arbitraje y el derecho de huelga. Como vemos acá, el derecho de huelga en Argentina es un derecho que tienen supuestamente los gremios, no lo tienen los trabajadores y trabajadoras como ocurre en la Constitución de Bolivia. Sigo con la de Argentina. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Todo lo que ustedes tienen en ese artículo, no me acuerdo si era 43 o 45, que era un largo artículo con muchos incisos sobre la seguridad social, acá lo único que tenemos es este pedacito. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Eso es lo que les quería mostrar. Todo está condensado en ese 14 bis con esa sola redacción. Entonces, ¿en qué parte se observa en la Constitución Nacional Argentina la cuestión social? Como les decía, véase que dice que queda garantizado a los gremios la huelga, pero no queda garantizado a los trabajadores y trabajadoras. Y eso ha originado jurisprudencia, un montón, porque a veces ocurría que lo que le llaman acá el activista, no sé si ustedes allá tienen lo que le llaman la figura ahora ya jurídica del activista. Muchas veces acá pasa como está este tema de los gremios por un lado, que dice la Constitución, y por otro lado están los trabajadores que tienen sus derechos, y a veces los trabajadores, el gremio no quiere determinado sector porque le parece que es rebelde, porque no quiere aceptar la política del gremio, por H o por B, y entonces hay un grupo de trabajadores acá que no coinciden con el gremio, pero querrían hacer huelga y el gremio no quiere, por ejemplo, o querrían plantear una cosa y el gremio ya arregló con el patrón. Entonces, a estos que están solitos acá, que quedaron fuera del gremio, le llaman el activista, que parecería un término negativo, bueno, pero acá lo ha tomado la jurisprudencia también para protegerlo al activista. Entonces ha habido casos donde, por ejemplo, hay uno que se llama Orellano, contra Correo, donde esta persona que quería unas mejoras para su sector, que no se la daban, organizó con los muchachos del lugar una huelga. Entonces la patronal lo despidió, y se dijo que la huelga no era legítima porque la Constitución dice que la huelga está garantizada a los gremios, no a las personas físicas o a los trabajadores. Sin embargo, el tema llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se dijo que no se podía violar el derecho de esta persona y se le denominó el activista. ¿Por qué? Porque hay tratados de la OIT, hay tratados que van más allá de la Constitución, que están firmados por el país y que nos obligan, y que dicen que el derecho de huelga forma parte de los derechos propios, de los derechos colectivos, y no pueden violarse, sean de los gremios o sea de los trabajadores. Así que ahí ven, por primera vez, que lo vamos a ver más a fondo esta tarde, cómo los tratados internacionales inciden en nuestro sistema político, en nuestro sistema jurídico, en nuestras posibilidades de reclamar cosas por los trabajadores, o de tener que contestar cosas reclamadas por los trabajadores, y por eso hay que estudiarlo, porque si no después nos va a pasar que nos va a llegar un caso y no lo vamos a saber solucionar, porque no analizamos que estaba o el convenio de la OIT que se aplica al caso, o el convenio interamericano de derechos humanos que se aplica al caso. Porque ya nuestros sistemas internos no bastan, hay que complementarlos. Bueno, con el derecho comparado es una exquisitez, pero por lo menos con los tratados internacionales que están firmados y que son obligatorios.
Como les digo, el activista al final fue protegido a pesar de que la Constitución Nacional decía que solo se da el derecho de huelga a los gremios y no a los trabajadores en forma individual. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, si no hay, sigo. Bien. ¿En qué otra parte se observa en la Constitución Argentina en la cuestión social? Cuando dice lo del seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales y provinciales, con autonomía financiera y económica, administrado por los interesados, acá entran a jugar, administradas por los interesados, entran a jugar las obras sociales de los sindicatos. Muchos sindicatos tienen su propia obra social, y entonces se descuenta a los trabajadores no solo la cuota del sindicato, sino además una cuota social que va a parar en la obra social, para cubrir las necesidades de salud de esos trabajadores. Esas son las obras sociales administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes. Superposición de aportes sería que le cobren por dos obras sociales diferentes. Están todas combinadas en un sistema nacional y te pueden detectar si estás en dos obras sociales y te dicen, usted tiene que elegir entre esta obra social o esta obra social y solo puedes aportar a una. Después, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia. Respecto de esto de la familia, ven que esa terminología de la familia es del 14 bis, que es del año 1958. Hoy en día en Argentina, a raíz del Código Civil y Comercial, reformado del 2015, se habla de las familias. Me parece un término mucho más inclusivo. Se habla del derecho de las familias, porque se dice que no hay un modelo de familia, como había antes. Ahora hay varias familias. Puede haber familias formadas por una sola persona con su hijo, o una persona con su padre, o dos personas del mismo sexo que son pareja, o dos personas del mismo sexo que no son pareja, y todas ellas son una fuente de proyecto de vida, de convivencia, y son distintos tipos de familias, y por eso hoy se habla del derecho de las familias. No sé si alguna me quiere ilustrar de cómo lo tratan a ese tema en Bolivia. Robert, Adela. ¿sí? O Alejandra, cuénteme. Sí, cuénteme. Recientemente Bolivia ha tenido también su reforma al Código de Familia. Sí. Hoy día también así se lo denomina al nuevo De código de las familias, sí. Sí, a mí me parece muy bien, porque tengo muchos conocidos y miembros de mis familias que tienen sus distintas orientaciones. Además no hay nada definido en la vida, uno puede ir cambiando. La cuestión es que la familia esa mononuclear, papá, mamá y nenes, la dejamos de lado para un sistema más inclusivo, donde también no solo esté la papá, mamá y nene, lo cual es bárbaro, genial, muy lindo, pero también estén todo tipo de familias, ¿no es cierto? Así que esa es la idea, digamos, que está acá. Así que me alegro que también tengan una idea también ahí. Entonces podemos hablar el mismo idioma, porque eso hace que nos abramos más a las necesidades de todo el mundo, no solo las que son ese papá, mamá y nenes, que eso con lo que yo me crié. Cuando yo era chica, los manuales hablaban así, la familia, el papá, el mamá y la nena. Pero resulta que después la vida hace que sea de otra manera. Y si no, es origen de bullying entre los niños, de mobbing entre los trabajadores. Así que bueno, eso quería aclarar. La cuestión es que la Constitución nuestra, que es del año, que ese artículo así redactado quedó desde 1958, en la época de un proceso militar, que era muy proclives a eso de papá, mamá, nena, era una idea así muy cerradita. Ellos decían la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, eso es muy positivo, que después también evolucionó y ahora se llama el derecho a la vivienda, que es proteger a la vivienda de cada uno y hace que prácticamente la vivienda sea propia o sea alquilada a veces, no se puede tocar. La compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Esto es lo que establece el 14 bis, que como les digo, es de 1958. Pero en el año 94, o sea, 40 años después, en Argentina se modificaron varias cosas, y en el artículo 75, que habla en realidad, está como mal puesto ahí lo que se puso, porque se puso entre las facultades del Congreso, y entonces en realidad está hablando de lo que el Congreso podría hacer, pero resulta que ahí se puso unas normas muy importantes.
porque se dijo, así, viene diciendo lo que puede el Congreso hacer, lo que no puede hacer el Congreso, entonces habla de que pueden hacer tratados internacionales para propender a la justicia social, y entonces dice, los tratados y concordatos siguientes tienen una jerarquía superior a las leyes. Y ahí enumera, creo que son 11 tratados de derechos humanos. Está la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, ahí esta es muy importante, porque esta es la que después van a ver, va a tener relación con lo que va a tratar esta tarde el doctor Gross, que esta es la que nos habilita un nuevo recurso, en el caso que fallemos en todo, que todos los tribunales de nuestro país nos digan en contra, esta nos habilita un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando haya una grave injusticia y violación de derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ese es internacional, no es de la zona interamericana. Después está la Convención sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esto es muy importante porque dio lugar a que se considerara que los delitos de lesa humanidad eran imprescriptibles. Muchas veces, por ejemplo, en nuestro país había normas que decían que se prescribía a los 25 años el delito cometido y así, y muchos, por eso, de la época del proceso militar que causaron tanto estrago, torturas, desapariciones y muerte, decían, bueno, ya está, se prescribió. Y debido a la suscripción de la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y la eliminación de todo tipo de torturas, este es otro, Convención contra la Tortura y otros malos tratos, todo eso provocó que fueran imprescriptibles esos delitos, y otra vez, les vuelvo a decir, estas convenciones internacionales influyen en nuestro derecho interno y nos permiten hacer otras cosas, siempre claro, también hay que tener un calce político en la Corte, pero nos permiten hacer mucho más que con la legislación misma. Estoy segura que no solo ocurre en Argentina, sino también con el derecho interno de Bolivia. Que ustedes, habiendo suscrito esas convenciones internacionales, pueden llegar a decir, bueno, esta convención internacional se debe aplicar y este delito que usted dice que está prescripto es imprescriptible. En el caso de las torturas, las desapariciones. Bueno, y el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos da lugar a este recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso tiene implicancia en el derecho laboral porque nos da como un nuevo recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hasta aquí, como decimos, estas convenciones tienen jerarquía constitucional, incluso tienen superior a la Constitución misma, y solo pueden ser denunciadas por el Poder Ejecutivo, estas convenciones internacionales, solo podrían ser denunciadas por el Poder Ejecutivo Nacional, pero con la aprobación de las 2/3 partes de los miembros, de los diputados y los senadores, cosa que es muy difícil de obtener. Así que una vez que se logra que se sancione y se apruebe, se transforma en derecho interno esos tratados internacionales de derechos humanos, quedan incorporados con mayor jerarquía aún que la Constitución misma. De ahí la importancia de lo que vamos a ver esta tarde con el doctor Gross. Entonces, hasta ahora vimos el nivel de la Constitución, ¿vieron? De la pirámide de Kelsen. Ahora vamos a ver a nivel de las leyes. ¿Qué pasa a nivel de las leyes? Sistema legal laboral de Bolivia y Argentina. Entonces, tenemos la LGT, que le digo yo, no sé si ustedes le dirán así, ¿cómo le dicen ustedes ahí? Cuéntenme, Alejandra, o al LGT, bien. LGT, Igual, porque acá, doctora. bárbaro, porque nosotros acá tenemos una que se llama la Ley de Contrato de Trabajo, y acá le llaman la LCT, Ley de Contrato de Trabajo. Así que ustedes le llaman Ley General del Trabajo, LGT. En la LGT, sancionada por un decreto supremo del 24 de mayo de 1939, yo les hago una pregunta. En 1939, ¿qué sistema de gobierno tenían en Bolivia? ¿Era como militar o era republicano? ¿Era elegido por el pueblo? Doctora, en esa época teníamos gobiernos militares, ¿no? Claro, ¿ves? Ahí está. Estábamos en lo mismo prácticamente que Argentina, ¿no? Claro, eso es lo que ve, y además me llama muchísimo la atención que la ley, dice ley, pero está sancionada por un decreto supremo, o sea que está sancionada por un poder ejecutivo X, que fuera, que puede ser, a lo mejor el poder ejecutivo sería
elegido por el pueblo, pero si hubiera sido elegido por el pueblo, para hacer una ley tendría que ser sancionado por un congreso, y no sería un decreto. Por eso me llamó poderosísimamente la atención que la Ley General de Trabajo esté sancionada por un decreto, lo cual me demarca que ha sido dictada por un poder que no ha sido elegido por el pueblo. Y eso generalmente influye mucho en el contenido de la ley laboral, porque como les digo, toda la ley laboral está influida por la política económica del momento. Así que bueno, empiezo por ahí, para que veamos eso, porque después les voy a contar el contexto en el que se dicta la LCT, la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, la LGT, sancionada por Decreto Supremo del 24 de mayo de 1939, entonces se dicta la Ley General de Trabajo y dice elevado a ley el 8 de diciembre del 42. Se ve que en el 42 lo transformaron en ley un congreso que hubo posteriormente. Si ustedes me quieren aclarar. Ok, sigo adelante. Bueno, la LGT, Ley General de Trabajo, tiene 41 artículos. Entonces, ahí podemos ver que en Bolivia tenemos muchos artículos y muchos incisos relativos al derecho laboral en la Constitución, y en realidad relativamente pocos en la Ley General del Trabajo, porque la Ley General del Trabajo es previa a la Constitución. Entonces, hay pocos artículos acá, muchos en la Constitución. Eso hace que los artículos de la Constitución sean más inamovibles, más difíciles de modificar que los contenidos en la Ley General del Trabajo. Me acuerdo que en el seminario de Derecho Laboral que hicimos el año pasado con la doctora Glency, algunos colegas disertantes no les parecía bien esto, porque decían, son tan inamovibles que a lo mejor en algún momento se necesita modificar algo de la Constitución, y bueno, para eso van a necesitar todo un mecanismo constitucional mucho más dificultoso que lo que sería para modificar una ley. Bien, consideran la relación laboral una relación que involucra derechos y obligaciones emergentes del trabajo. Dice así, con excepción de la agrícola, que será objeto de disposición especial. Se aplica también a las explotaciones del Estado, esto también ahora vamos a ver en relación con Argentina, y cualquier asociación pública o privada, aunque no persiga fines de lucro, salvo excepciones. Bueno, esto les quería decir, en nuestro sistema laboral argentino, en base a la LCT, la Ley de Contrato de Trabajo, todo lo que sean actuación como empleado del Estado no es contrato de trabajo, no es relación laboral, es lo que le llaman relación de empleo público. Entonces, en Argentina se crean como una especie de abismo entre el empleo público por un lado y la relación laboral por el otro. Supuestamente era para mejorar a los empleados públicos, pero van a ver ustedes, si podemos llegar a esa parte, que perjudica muchísimo a los empleados públicos, porque todos los derechos laborales que salen por ley, todos los derechos laborales, no se les aplica al empleado público. En cambio acá puedo ver de la LGT de Bolivia que se aplican también, dicen, las explotaciones del Estado y a cualquier asociación pública o privada. Alejandra, ¿me querrías iluminar sobre ese aspecto? ¿Sí es así? Sí, doctora Adela, sí. Y entonces, ustedes, todos los derechos laborales que surgen de la LGT, ¿también se les aplica a los empleados públicos? No todos, doctora, porque ellos tienen otra ley del funcionario público. Ah, entonces Específica. también los diferencian. Así. Bien, muy bien, también los diferencian, ¿no? Porque el Estado siempre se trata de asegurar la posibilidad de manejarlos de otra manera, digamos. Y también pasa acá con el empleo público, que hay muchos con lo que le llaman acá contratos basura, así le llaman contratos basura, que son contratos por 3 meses, contratos por 1 año, en el empleo público sobre todo, donde tratan de tener al empleado público con mucha inestabilidad, porque de esa manera se aseguran que todos los que están trabajando en el empleo público, en el Estado, los voten al que está, todo el plantel que está en el Estado lo voten, porque si no lo votan no va a seguir ese plantel y lo van a sacar, porque va a venir otro gobierno de otro signo. Esa es una consecuencia que pasa por la falta de estabilidad del empleado público.
y la posibilidad de hacerles contratos, los que le llaman así, pero no es de mala onda, sino que le llaman así, contratos basura, porque son contratos que están y no están, se pueden desechar. Bueno, entonces la LGT de Bolivia hace hincapié en el contrato de trabajo, que puede ser verbal o escrito. Aquí vamos a ver después, al analizar la LCT de Argentina, que en Argentina no se habla tanto de contrato, se habla de relación de trabajo, porque no importa que esté firmado o no. Si se firma un contrato es como accesorio, porque como tiene tantas normas la LCT, la ley, está tan protegido por la ley que no necesita firmar un contrato aparte. Bueno, pero acá sí se habla de que es muy importante el contrato de trabajo, que puede ser verbal o escrito, se acredita por todo medio de prueba. Bueno, y este tema me interesó también, porque esto hace los derechos humanos. Dice que la edad del trabajador o trabajadora podría llegar a ser hasta el que sea de mayor de 14 años. Los mayores de 14 años y menores de 18 años podrían trabajar si tienen la autorización de sus padres o en su defecto la del inspector de trabajo. Vamos a ver después que en Argentina, a raíz de haber suscrito a la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados internacionales sobre el tema de los niños, se llegó a la conclusión de que había que subir la edad mínima a 16 años. Así que el trabajo entre 14 y 16 está prohibido. Que se haga, se hace, por supuesto. Pero estaría prohibido el trabajo entre 14 y 16. En cambio acá todavía está permitido. Mayores de 14 años y menores de 18 años requieren la autorización de sus padres y en su defecto la del inspector de trabajo. Todavía en la LGT de Argentina, la LGT de Bolivia, en cuanto a la permanencia del trabajo, según el artículo 12, dice que el contrato se puede pactar por tiempo indefinido, por cierto tiempo, o realizar obra o servicio. Es decir, si se puede pactar por una cosa, por la otra, me parece que no está el principio general de que no es por tiempo indefinido, que es el que está en Argentina. En Argentina el principio general es que es por tiempo indefinido. En el caso de por tiempo indefinido, sin embargo, ninguna de las partes puede rescindirlo sin previo aviso a la otra, conforme a las siguientes reglas. Bien, ¿alguna que me quiera contar si es así como digo yo, que no está el principio general de tiempo indefinido, sino que depende de lo que se pacte en Bolivia? Doctora, buen día. Muy bien, Giovanna, cuénteme. Lo que pasa es que la misma Ley General del Trabajo reconoce diferentes tipos de contrato, ¿no? Entre ellos el contrato a plazo fijo, el contrato indefinido, el contrato por temporada, el contrato de obras, servicios, y bueno, ahí, ¿no? Vas desglosando. Entonces, no todos los contratos pueden ser indefinidos, doctora. Bien. Dependiendo ¿Y qué pasa si no se firmó ningún contrato? ¿Qué se considera que está por defecto? Cuando es un contrato verbal, la ley señala de que es un contrato indefinido, supone un contrato indefinido. Bien, entonces el que queda por defecto es el sistema de contrato indefinido. Bien, entonces me imagino que la parte patronal siempre se va a apresurar a firmar un contrato que le ponga un plazo. Al tratarse de un contrato a plazo fijo por temporada, necesariamente tiene que ser por un contrato escrito que establezca el tiempo que va a trabajar, en este caso el trabajador, ¿no? Bien. En caso de que es indefinido, no requiere que sea por escrito. Perfecto. ¿Y qué sería necesario en la vida real, digamos, con qué causas se justificaría que se haga un contrato por plazo y no indefinido? ¿Es por alguna causa excepcional o uno simplemente pone el plazo y listo? Como le decía, cuando es un contrato a plazo fijo, entonces tiene que establecerse en el contrato el tiempo que va a trabajar y el objeto del contrato, ¿no? O sea, para qué la finalidad para qué se está contratando a ese trabajador. Y se le puede ampliar otro contrato más, bueno, conforme a la jurisprudencia dice que no puede haber más de 2 contratos. Ya cuando hay más de 2 contratos, entonces ya se vuelve en un contrato indefinido. Bueno, bien, les cuento. Bueno, no sé, es probable que a lo mejor la misma norma tienen ustedes, pero acá es muy estricta la jurisprudencia y la legislación también, que dice que para el contrato a plazo fijo tiene que tener un objeto pero muy definido, pero no, por ejemplo, a veces te dicen por aumento de producción. Bueno, por aumento de producción no es suficiente,
me tienen que decir por qué razón en ese plazo de esta fecha hasta esta fecha era necesario la presencia de ese empleado. Por ejemplo, podría ser para reemplazar a la empleada Juanita Pérez, que está embarazada con fecha probable de parto en tal fecha, entonces ahí tengo una terminación de la fecha y una razón concreta por la cual se hace el contrato a plazo fijo. No podría poner simplemente, bueno, por necesidades de la empresa. O sea, el contrato a plazo fijo está como el que la regla es el contrato por tiempo indefinido. Si yo quiero un contrato a plazo fijo, tengo que justificar muchísimo y comprobar la causal por la cual, causal concreta, no genérica, por la cual se contrate a plazo fijo. La palabra. No sé si sí, por favor, Alejandra. Gracias, doctora. Sí, acá igual, doctora, en Bolivia, con un trabajador se puede pactar un contrato por un plazo fijo o definido por un año, ¿no? Dice que el segundo contrato ya se vuelve indefinido cuando se trata de actividades propias de la empresa. Ahí está la diferencia. Claro. En que no podemos nosotros, como un empleador no puede contratar a trabajadores para tareas o una actividad ordinaria de la empresa. Entonces, por lo general los contratos se firman o se realizan cuando van a hacer alguna obra en específica, pero que no esté dentro del rubro de la empresa, ¿no? Así es. Porque al segundo contrato que se renove ya o segundo año se convierte en indefinido, se sobreentiende, ¿no? Por imperio de la ley. Bien. Eso sería. Y nosotros acá tenemos muchísimos, los casos jurisprudenciales son muchísimos basados en esta discusión, que no se justifica el contrato a plazo fijo, que es un contrato de tipo, porque claro, con el contrato a plazo fijo se acaba la fecha y el empleador le dice, bueno, porque acá hay que dar un preaviso, igual, de 30 días, a menos que fuera menor de 3 meses, entonces si es menor de 3 meses, de 15 días. Entonces se le da el preaviso y se le dice, bueno, dentro de un mes se acaba tu contrato de plazo fijo. Y entonces el trabajador acá en Argentina le va a decir, bueno, no, pero es que en realidad era falso eso, porque era falso que usted me necesitaba por un plazo, porque estoy haciendo las tareas propias de la empresa, comunes. No hay nada extraordinario acá, no hay nada que se empezara o terminara. Entonces, bueno, esa es la discusión con el tema y si la justicia así lo entiende, se entiende que es por tiempo indefinido y que habrá que indemnizar a ese trabajador, cosa que no hubiera sido así, si hubiera sido realmente cumplido lo del contrato a plazo fijo. Ese tema del contrato a plazo fijo es una fuente de discusión, así que les pregunto a ustedes si tienen mucha litigiosidad, les llaman así litigiosidad acá, muchos casos jurisprudenciales sobre ese tema ya. No, doctora, no, porque por lo general se suscriben los contratos por obra, ¿no? O ya sean como consultores, o en los casos, como usted dijo también, ¿no? Para reemplazar, ¿no? En caso de vacaciones. Claro, sí, no, en vacaciones, embarazo. Bien. No lleva mucho a estrados judiciales o denuncias al Ministerio de Trabajo, ¿no? Impresionante, acá impresionante. Es una litigiosidad muy grande. Bueno, listo con este tema. Quería mostrarles eso para que fuéramos viendo. Veíamos acá, entonces, el sistema de la LGT, y entonces yo les decía, acá hay diferencias importantes con el preaviso también, en la ley laboral argentina y la ley general del trabajo de Bolivia. Teníamos, acá en Argentina, tenemos un periodo de prueba, que es de 3 meses. Durante los 3 primeros meses, el trabajador siempre está en periodo de prueba, pero para estar en periodo de prueba tiene que estar en lo que le llamamos trabajador en blanco o trabajador registrado. Si el trabajador no fue registrado, se presume que la empleadora renunció al periodo de prueba. Entonces no rige el periodo de prueba y rige el principio de indeterminación de plazo o indefinido plazo, y sí o sí van a tener que indemnizarlo. Siempre hay un preaviso, aunque esté en el periodo de prueba. Si está en el periodo de prueba, igual hay que avisarle 15 días antes, se te va a acabar el periodo de prueba y no te voy a tomar, así que se le da el preaviso. Después está, como les decía, el principio de que la relación laboral es permanente y por tiempo indeterminado. Entonces, cualquier cosa que falle de esos plazos, plazo fijo, por temporada, lo que sea, cae en el tiempo indeterminado. Bueno, entonces, hasta acá veíamos el tema de la LGT. Ahora paso a la LCT, o Ley de Contrato de Trabajo de Argentina.
La ley de contrato de trabajo en Argentina se llama, es el número 20.744, ese es el número, y fue sancionada con una idea de justicia social en el año 74. En el año 74 había un gobierno, ¿ven? Siempre el tema de los gobiernos. Había un gobierno que era elegido por el pueblo, no era gobierno militar, era un gobierno peronista con tendencia social. Después de Barrancoy vino el golpe militar del 76, pero bueno, el año 74 era un gobierno republicano elegido por el pueblo. Y en ese momento es cuando se sanciona la ley 20.744 o ley LCT, Ley de Contrato de Trabajo. Cuando se hace el desarrollo de qué era esta ley, se dijo que el trabajo, en esta ley, el trabajo tiene un valor esencial y original, y tiene queremos una sociedad fundada en el trabajo, que esa es la idea que se transmite durante toda la ley. Y además, además del trabajo, el cómo hacer se confunde con el trabajador, con la persona, el espíritu del trabajador. Y por eso el destino de perfección del ser humano y del trabajo. Es una idea de justicia social, que es la que domina toda la ley. El derecho del trabajo es un derecho que está todo el tiempo cambiando. Acá dice en permanente movilidad, no solo que está en permanente movilidad, lamentablemente está cambiando, no siempre para bien, sino que es como un péndulo que depende de los momentos políticos, como les digo. No es un producto de gabinete, ni el resultado de una combinación, ni de fórmulas abstractas, depende de la vida real. Por eso, como decíamos hoy, de alguna manera el comienzo de las normas sociales en Argentina provienen cuando después de ese informe que hizo el doctor, que como dijo el doctor Gross, se llamaba Vialema C, que fue como una radiografía, él recorrió todo el país y dio como resultado, qué sé yo, en la provincia de tal, hay tantas personas que trabajan sin registrar, casi todas, trabajan 15 horas diarias, trabajan los niños de 10 años, van haciendo como una radiografía, y a consecuencia de esa radiografía de la cuestión social, empieza a surgir la inquietud por mejorar eso, porque si no, los gobernantes están encerrados en sus casas de gobierno y no ven qué pasa en la realidad social. Bien, entonces esta es la ley 2744. La ley base es la 2744. Entonces yo les quería contar de la persona que la redactó, que es un abogado como nosotros, que es el doctor Norberto Centeno. Era abogado de sindicatos, él era de Mar del Plata, en la costa atlántica, es decir, en la zona hay Mar del Plata, bueno, también está ahí, por ejemplo, Punta del Este, pero Punta del Este es de Uruguay, toda esa zona que es bellísima. Bueno, él era de Mar del Plata. Cuando vino el proceso militar, o sea, después del 76, lo secuestraron a Norberto Centeno, y apareció tirado, torturado y baleado en una ruta. Por eso yo y muchos más lo consideramos un mártir del derecho laboral, porque si le pasó eso, fue porque redactó la ley de contrato de trabajo, la ley 2744. Vinieron los militares, lo secuestraron, lo torturaron, lo dejaron baleado en una ruta. Lo sacaron de su estudio jurídico. Así que el tipo estaba trabajando, él y otros socios, se lo llevaron a él y un montón de abogados. Es una noche, que se llamó la noche de las corbatas, porque eran todos abogados, y 2 días después aparecieron todos tirados en las rutas, todos torturados. Y este es Norberto Centeno. La ley de contrato de trabajo tiene 277 artículos, por eso ven, ustedes tienen muchísimos artículos en la Constitución y pocos artículos en la Ley General de Trabajo. Nosotros tenemos un solo o 2 artículos en la Constitución y tenemos la Ley de Contrato de Trabajo con 277 artículos, todos para el derecho laboral. Y habla del contrato de trabajo y la relación de trabajo o relación laboral. Acá les voy a mostrar del doctor Norberto Centeno. Este era el doctor Norberto Centeno, sentado en su estudio jurídico. Él trabajaba con varios gremios, era abogado de gremio, por eso conocía bastante las necesidades de los trabajadores en relación, porque hasta la ley de contrato de trabajo nosotros teníamos todas leyes aisladas. Había, por ejemplo, una ley que decía, así aislada, para los empleados de comercio, el preaviso. Otra ley decía, para los empleados, no sé, textiles, límite horario, todo así cortadito. En cambio, Norberto Centeno hizo como una especie de código para la cuestión laboral. Si podemos, ahora voy a tratar de compartir un videíto que habla de él. Vamos a ver si es posible. Espérense. Vamos a ver si es posible. Un segundito.
No sé si están viendo que empieza el video, dice Historia Obrera. ¿Se ve bien, doctora? Gracias. Bueno, ahora vamos a ver, tengo que compartir, tengo que decir que comparto sonido. Espérense. ¡Ay! Se fue. Un cachito, espérense un cachito, vamos de nuevo. Gracias por avisarme. ¿Cómo hago para decir que comparto sonido? Neutral, share. Acá. Acá, share sound. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahí está, gracias por avisarme. Miren, vamos a ver, son 7 minutitos que lo vamos a ver. Acá va a hablar de la historia de la Ley de Contrato de Trabajo y de Norberto Centeno, que era un abogado como nosotros. ¿Están escuchando? Sí, doctora, ¿se escucha? Sí, gracias. Gracias. Miren, esa es la costa de Mar del Plata. Es hermoso Mar del Plata. En la madrugada del 13 de julio, Néstor García y María Esther Vázquez, mis padres, fueron secuestrados en nuestra casa, estando yo presente. Ya en 1977, entre el 8 y el 13 de julio de 1977, se produce este fatídico hecho denominado la Noche de las Corbatas por los propios represores del GADA 601. Esa Noche de las Corbatas justamente hace alusión al secuestro de muchos de los abogados, defensores de trabajadores, abogados laboralistas. El asesinato de aquellos mártires tuvo la clara finalidad de infundir el terror y disciplinar al movimiento obrero como a la abogacía para que no accione en su defensa. Era además el castigo nada menos que al autor de la Ley de Contrato de Trabajo y a los jóvenes abogados que osaron seguir esa senda. Empiezan a declarar muchos sobrevivientes y empiezan a contar el horror que había vivido la Argentina. Entre esos testimonios está el de Marta García de Candeloro, sobreviviente de la cueva. Ella lo vio a mi padre y a mi madre y vio muchos de los que nunca más salieron de ese espantoso lugar que fue la cueva en Mar del Plata, en donde llevaron a todos los abogados y también compañeras de los abogados, entre ellos ella misma y mi madre, porque también hubo mujeres en la Noche de las Corbatas. Y hubo mujeres embarazadas, como mi madre, que estaba embarazada de 5 meses, de mi hermano o hermana que aún todavía está apropiado. Este operativo, y se conoce así debido a un documento de la Embajada de Estados Unidos con fecha 15 de julio, donde detalla todos los delitos cometidos. 13 secuestros, de los cuales se deriva en un muerto, 5 sobrevivientes, 7 desaparecidos y desaparecidas. 8 de estas personas eran abogados. En lo que fue la Noche de las Corbatas, que uno se pregunta por qué mataron a los abogados de los trabajadores.
1975, en el caso en concreto de Centeno y Candeloro, ¿no? Ahí comenzaron a participar ellos activamente, poniéndose del lado de lo que eran los trabajadores de la industria. Los abogados laboralistas eran principalmente militantes. Por eso no solo defendían los derechos laborales, sino también los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores. En el año 1971, en Mar del Plata, asesinaron a Silvia Filler adentro de la universidad. Es en esa ocasión donde Néstor García, mi padre, junto a Hugo Alaiz, desarrollaron una enorme actividad en búsqueda de justicia y en repudio a ese terrible asesinato. Los abogados que ya lo venían golpeando, porque la gremial de abogados, hubo un núcleo que se organizó a través de la gremial de abogados, ya venía no siendo solamente abogado en forma individual al servicio de los trabajadores, sino que ya empezó a formar un cuerpo que estaba por los derechos de los trabajadores, derechos humanos, y los metían presos y esto. Y ellos ya venían, muchos de ellos ya habían sido detenidos previamente. La ley de contrato de trabajo tuvo mucha repercusión. Yo lo recuerdo que tuvo no solamente en el gremio, sino en toda la Argentina. Y lo importante es que en ese cumplió el rol principal, lo tuvo Centeno, que Norberto Centeno fue el que, esa ley fue el que la preparó. Siempre existió una tensión por parte de los poderes concentrados y del sector empresarial argentino que intentó de que la ley 20.744, ley de contrato de trabajo, sea modificada, tanto en el régimen de indemnización, en el régimen de vacaciones, en el régimen de la estabilidad laboral de los trabajadores. Fueron todas conquistas y más aún la promoción de los convenios colectivos de trabajo. Esa realidad fue la que fortaleció el movimiento obrero en Argentina. Mi secuestro y cárcel se debió a la reinstalación de un delegado del Sindicato de Trabajadores Navales, despedido luego de una huelga. Ya en julio de 1977, lo que ellos denominaban la subversión o la guerrilla en sí mismo ya estaba exterminada. Ya antes del golpe, todo lo que ellos denominaban factor subversivo, elemento subversivo, enemigo interno, ya estaba eliminado. Justamente que en este grupo de abogados haya abogados, podemos decir de izquierda, zurdos, como despectivamente todavía se dice, y el Norberto Centeno, un peronista ortodoxo, da la pauta de que el objetivo de la dictadura cívico-militar no era terminar con el comunismo o evitar que la bandera argentina sea sacada y poner el trapo rojo. Era terminar con la clase obrera organizada. Muy bien. A ver cómo hago para sacar esto. Un segundito. ¿Cómo lo saco ahora? Ya sé, a ver. Ahí está, lo pude sacar. Bueno, a ver cómo puedo sacar esto ahora. Ahí está, lo saqué. Bien, ¿qué les pareció la película? ¿Alguno lo pudo ver? ¿Vieron que es un abogado como nosotros? Que si vos defendías al trabajador, lo que te pasaba. Les pregunto si a ustedes les ha llegado a pasar alguna vez eso. Doctora, realmente estas épocas que han habido de dictadura han sido muy duras y crueles, ¿no? Persiguiendo a las personas que pensaban diferente. Y bueno, eso también lo vivimos aquí en el país. Ha sido épocas muy duras y bueno, gracias a que se implantó la democracia, ya los gobiernos empezaron a regular eso y a escuchar más a lo que es
el pueblo, ¿no? Y a las personas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Usted, Alejandro, iba a decir algo? No, doctora, no, adelante. Sí, es Ah, cierto bueno. lo que dice el doctor Daniel. Compañero. En la época Sí. militar sí también han habido secuestros, torturas, ¿no? Pero gracias a Dios se implantó la democracia y bueno, se reconocen ya los derechos, ¿no? Humanos. Bien, sobre todo yo quiero decir que, bueno, no necesariamente, porque acá somos laboralistas, y somos laboralistas a veces de empresa o de la parte empleada. Y todo bien, porque somos abogados y defendemos una parte. No significa que estemos en contra de la justicia ni de los derechos humanos, también porque vayamos por la empresa. Bueno, ahora soy jueza, ¿vieron? Pero hasta hace una semana yo tenía varias empresas, era abogada de varias empresas, y eso no significa que deje de ser laboralista, ni que deje de que me guste el área del derecho laboral, y no significa que no disintamos. Por ejemplo, ustedes piensen una cosa, yo pienso otra. Centeno, este abogado, pensaba de una manera, otro a lo mejor diría, no, le estás dando demasiados derechos a los trabajadores, ¿por qué lo haces? Pero ¿por qué matarlos y torturarlos? ¿Por qué secuestrarlos? ¿Por qué desaparecerlos? Qué situación tan desgraciada, ¿cómo podemos hacer para que dialoguemos, que podamos llegar a un acuerdo, que no se manejen con esas herramientas de poder de terror, ¿no es cierto? Eso fue una cosa terrible. Por eso quería traerles a ustedes esta imagen de Centeno, para que no lleguemos nunca, que no nos pase nunca, que ustedes, si alguno llega a estar en el poder, se acuerde de esto y se imponga autolímites, de decir, yo no voy a ejercer el abuso del poder de esta manera, porque no quiero, si el otro piensa distinto, que piense distinto, y yo pensaré distinto, no por eso vamos a hacer, yo voy a pensar que a lo mejor mi postura es mejor, pero no por eso voy a matar al otro que piense diferente. Pero este tema de Centeno es como una especie de espina que está clavada en todos los laboralistas acá, porque él fue el autor de la ley, y por hacer la ley desapareció de la peor manera. Entonces quería mostrarles cómo empezó lo de la ley de contrato. Bueno, en realidad la cronología es así. La ley es del año 74, en la época de un gobierno votado por el pueblo, y el golpe de Estado vino en el 76, y en el 77 fue que lo secuestraron a él, y se llevaron todo eso, porque vieron que no es un solo abogado, eran un montón de abogados. La noche de las corbatas fue. Se llevaron todos esos abogados, y algunos se salvó, pero en general aparecieron muertos y torturados. Así que bueno, eso quería contarles como para empezar, cómo empezó la ley de contrato de trabajo. Ahora vuelvo a compartir acá donde estaba. A ver, comparto. Ahí está. Bien, ahora están viendo la fotito de Centeno, del Norberto Centeno. ¿Están viendo? No, doctora. Todavía, doctora, está cargando, tal parece. Ah, le está cargando. Bueno, avísenme cuando se vea. ¿Se ve? Todavía, doctora, no lo veo. Bueno, hay alguno que ya lo tiene. Miren, la anterior era cuando yo hablaba de la ley es un PowerPoint celeste de fondo, y decía que la ley base, la LST, vieron que ustedes tienen la LGT, nosotros tenemos la LST, la ley base laboral de Argentina es la 20.744. Y digo que es ley base porque en realidad no comprende al trabajador agrícola, no comprende al trabajador de la construcción, ni a los trabajadores de casas particulares, o sea, antes llamadas empleadas o empleados domésticos, y tampoco comprende al empleo público. Pero una ley base, y muchos de los principios de la ley de contrato de trabajo, LST o 20.744, se aplican a todo el resto de los casos que acabo de mencionar. Ahora, ¿sí ven el PowerPoint celeste? Yo no, doctorita, a mí no me sale. Todavía. Sí, sigue cargando, doctora. A ver, lo saco así. Lo vuelvo a decir que comparta. Y a ver ahora. Hoy anda muy mal el Zoom ¿eh? No, todavía no lo puedo ver. ¡Qué raro! Ahora, a ver,
¿Qué tendría que hacer yo? Y si hago así, miren. ¿Y ahí? Nada. No, todavía no puedo ver, doctorita. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos viendo. Miren, acá estoy, acá me ven mi cara, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, a Bien, usted la ahora vemos, si yo hago doctorita. así, Sí, la vemos a usted. ¿y ahora? Ahora ¿Y ya no ahora? la vemos a usted, pero está cargando. ¿Qué ven? Está cargando, pareciera que va a compartir pantalla, pero está cargando. Bueno, yo sí lo veo, pero a ver. Qué Dice bárbaro, que, recién andábamos bien. dice Sí, que ha cuénteme. empezado la función de compartir las pantallas, pero nada más. Hay Qué un texto bárbaro. pequeñito. Mire, si yo lo... Esto es porque hicimos lo del video anduvo bárbaro. Ahora es cuando se ha tildado. A ver, vamos de nuevo. Y ahí tampoco. Tampoco, doctorita. Sigue con el letrerito, Mm, con el aviso. Bien, ya seguimos viendo, mire, a ver, espérese. Video. No se preocupe, doctor. Ahí está. A ver, ahora le saqué una función que había ahí. Todos estamos A con ver, esto. ahora Ahora. le sacamos este y le sacamos este. A ver, ahora. Nada, doctorita. Pero igual continuemos, igual, doctorita, continuemos nomás. Sí, sí, ya no nos falta tanto, te digo, le digo. Bien, como entonces les escribí lo de, qué lástima que no pueden ver, no puede ser. Como les decía, ustedes tienen la LGT, nosotros tenemos la LST. La LST de 20.744, ese es el número, del año 74. ¿Están seguros que no pueden ver ahora? Nada. Nada, doctorita. Che, ¿y este acá? A ver acá. ¿Y este tampoco? Nada. Esperen. Ya zafamos de esta situación. Sí. No, este es otro. Hoy fue muy accidentado, ¿vieron? Debe ser porque es sábado. No, este no. ¿Ahora tampoco? Tampoco, doctora. Bueno, les sigo contando. El autor este que yo les digo, Norberto Centeno, nació en Corrientes. Corrientes es un lugar que queda muy al este, casi en Paraguay o Brasil, de Argentina. Sin embargo, estudió en la Universidad Nacional del Litoral, donde yo estudié, en la Universidad Nacional del Litoral, se recibió en 1956, abrió su estudio al público a partir de 1957, un segundito. Mucho antes de recibirse de abogado, formó parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión, cumpliendo funciones de inspección de salubridad e higiene. Fue detenido por el gobierno militar en 1960, 1969, 1976 y después en 1977 cuando lo mataron. Y tuvo una labor como juez laboralista que fue coronada con la elaboración del proyecto de ley de la ley 20.744. Después podemos ver toda esta historia, que ya la hemos visto un poquito en el video, cómo lo desaparecieron, creo que estaba en su estudio jurídico, a él con otros abogados más, y fueron torturados en un centro de concentración, de un campo de concentración que se llamó La Cueva, en la base aérea de Mar del Plata. Bien, esa noche fue conocida como la Noche de las Corbatas, y fueron secuestrados con él otros más,
tales como otros abogados: el doctor José María Bart, Carlos Bossi, Camilo Ricci, Raúl Aley, Salvador Arestín, todos esos abogados, Tomás Fresneda, María Argañarás de Fresneda y Norberto Centeno. Entre los desaparecidos hubo una gran cantidad de abogados que eran laboralistas específicamente, como Norberto Centeno. Bueno, en cuanto a la ley de contrato de trabajo, la ley de contrato de trabajo en Argentina, solo la LCT, solo rige para las relaciones de carácter privado. No rige la relación entre el Estado y el trabajador o empleado. Ustedes me acaban de aclarar recién que por más que la LGT habla de el empleo público-privado o en las explotaciones del Estado, o sea, públicas, sin embargo hay una ley especial para el funcionario o empleado público, entonces también se separa el trabajo del empleo público del trabajo privado. Acá en Argentina también. La LCT no rige en la relación entre el Estado y un trabajador o empleado, a menos que haga un acto expreso. ¿Sí? Cuénteme, Giovanna. Bueno, en sí hay casos especiales, ¿no? Por ejemplo, como usted misma lo ha dicho, que la Ley General del Trabajo en Bolivia data de hace mucho tiempo atrás, de 1942, ¿no? En esos tiempos sí regía también para el tema de la función pública, hasta el año más o menos 2000, ¿no? Que se ha ido implementando el Estatuto del Funcionario Público, y de ahí para adelante, ya como ha habido una disgregación entre funcionarios, trabajadores públicos del Estado y trabajadores del sector privado. Sin embargo, a la fecha ha habido un reciente cambio también en la ley, con el decreto supremo 321, si no estoy equivocada, en el cual incorpora a los trabajadores municipales de las ciudades capitales, sobre todo, ¿no? Aquellos trabajadores manuales, y incorpora la Ley General del Trabajo. Es decir, que ya una parte de los trabajadores públicos están ya reconocidos por la Ley General del Trabajo. Bárbaro, bárbaro. ¿Y eso que dice el decreto 321 que usted acaba de decir, que refiere a los trabajadores municipales de los municipios de todo el país? O sea, de las capitales, sobre todo, de los municipios de todo el país. Sí, sobre todo de aquellos municipios grandes, dicen, ¿no? De los 50,000 habitantes para arriba. Entonces, mira, entre ellos, por ejemplo, están la mayoría de las ciudades capitales de Bolivia, y también están los municipios grandes como es Montero, Monteagudo, Camiri y otros. Muy bien, porque acá en Argentina, a raíz de que se supone que los municipios son autónomos, en realidad se entiende que cada municipio tiene que dictar su propia ordenanza, se llama ordenanza, que rija su relación con sus empleados. Entonces, nunca jamás una ley nacional podría dictar unas normas que se apliquen a los empleados municipales. Por eso me llama la atención eso de que se ha dictado una norma general nacional en Bolivia que se refiere, pero a mí me parecería mejor eso, me parece mejor el sistema de ustedes, de que desde el Estado Nacional se dicta una norma que se aplica a todos los municipios en determinadas condiciones, de determinado tamaño, de todo el país, para que así no haya empleados municipales en un lugar que tengan muchísimos derechos y otros en otro lugar que porque el municipio no se los da, no los tiene. De esa manera es más igualitario. Me parece mejor que acá, que cada municipio dicte una ordenanza y así deshace en relación con los derechos de sus trabajadores, porque considera que son empleados públicos y son de ellos, son de cada municipio. Así que me parece muy interesante eso del decreto 321 que usted acaba de acotar, Giovanna. Muchas gracias. De nada. Bien, entonces, siguiendo con la Ley de Contrato de Trabajo, LCT 2744 del año 1974, se dice que el contrato de trabajo, acá vuelve a hablar del contrato de trabajo, no de la relación laboral, tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. En esto tiene en común con lo que yo vi de la LGT de Bolivia, que hablaba de la actividad, destacar el aspecto humano del trabajo, el aspecto casi espiritual, porque el trabajo no es simplemente producir un resultado económico, sino que es el resultado del trabajo, de la realización, de la actividad
que realiza un ser humano, que es un ser espiritual, un ser que tiene otras implicancias, que no es solamente algo material. Después dice, solo después de verlo como un acto productivo y creador de ese ser humano, recién después hay que verlo como una relación de intercambio y un fin económico, y eso después eso se traduce en los fallos judiciales, donde teóricamente los jueces laborales tendrían que ver primero el aspecto espiritual y humano del trabajo, y solo después el aspecto material y de resultado. Bien, entonces, los dos puntos centrales de la ley de contrato de trabajo en cuanto a la relación laboral son, siempre cuando a veces me vienen a ver los clientes, me venían, porque ahora soy jueza, siempre me olvido, me venían a ver los clientes y me decían, mire, porque está así, así, yo no sé si es relación laboral o no, y entonces yo les decía, la relación laboral en Argentina, en base a la ley de contrato de trabajo, se basa en dos parámetros, dos variables importantes, que haya posibilidad de dar órdenes, o sea, una relación de subordinación, por un lado, y por otro lado, que haya pago de un salario, porque crea una dependencia económica, que hace que uno dependa de ese salario, y si en determinado momento te cortan el salario, no puedes vivir. Entonces, eso hace a una cuestión de la supervivencia de ese trabajador o trabajadora y su familia. Entonces, era relación de subordinación, dar órdenes, y por otro lado, recibir un sueldo. Esos son los dos puntos que caracterizan la relación laboral, haya o no haya contrato de trabajo. Porque acá lo importante es la relación laboral, eso en la LCT de Argentina. Un artículo muy importante en la LCT de Argentina era el artículo, o es el artículo 23, que establece presunciones. Ahora vamos a ver después que en derecho procesal, las presunciones de lo laboral son muy importantes para llegar a ganar un juicio, para probar un juicio. La presunción de la existencia del contrato de trabajo. El hecho de que se preste un servicio hace presumir que existe el contrato de trabajo. Así que por eso es muy peligroso, a veces viene un señor acá enfrente de mi casa que pide una ayuda, qué sé yo, y mi esposo, que tiene un corazón muy grande, siempre lo hace pasar ahí, dice, porque además el hombre le dice, quiero hacer un trabajito, y entonces quiere limpiar los yuyos las hierbas de adelante, y así. Y yo siempre le tengo mucha prevención a ese tema, porque he visto muchos casos donde haces pasar a una persona que te limpie los yuyitos de adelante, las hierbas, y después esa persona trae 2 o 3 testigos que digan, yo estaba limpiando el jardín del frente de la doctora. Y después plantean eso, y entonces el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de una relación laboral. Después tengo que salir yo a demostrar que no era una relación laboral. Eso hace que se crean muchas presunciones de este tipo, y hace que uno sea más cuidadoso en las relaciones con los demás, por lo menos acá en este país, porque debido a estas normas protectorias, puede ser que se produzcan abusos de reclamos de personas que en realidad no eran empleados, pero que logran crear una relación, una situación que parezca que están prestando un servicio, pero en realidad no lo hacían. Entonces, bueno, les contaba esa anécdota del caso del señor que corta los pastitos. Bueno, esta presunción opera igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato. Acá, por ejemplo, en Argentina, tratan de zafar de la relación laboral diciendo que es una beca, que no, está becado, tiene una beca, o bien diciendo que está en aprendizaje, cuando en realidad el contrato de aprendizaje está muy reglado, con mínimos de edad, tiene un tiempo máximo determinado, y solo se puede hacer con una institución educativa que lo controle, así que aprendizaje, así como aprendizaje, no hay. Así que si vos decís, tengo un aprendiz, bueno, después la justicia va a decir, no, usted no tenía un aprendiz, usted tiene un trabajador no registrado. Entonces, este artículo 23, que es tan fuerte, tan protectorio, es también una fuente de litigiosidad, de conflictos, porque muchos vienen a decir, sí, no, esto era una figura laboral, no era no laboral, no era el señor que cortaba el pastito enfrente de mi casa, sino que era un jardinero contratado, y yo tengo que salir después a demostrar que no era así. Entonces también vemos que es como un péndulo, cuando hay mucha protección al trabajador también se generan injusticias. Así que ven que está bien pensar de manera diferente, pensar que a lo mejor la ley de contrato de trabajo es buena, pero también tiene sus cosas malas. Entonces, en la presunción del artículo 23, como les digo, de la presunción de que la prestación, hacer la prestación, hay relación laboral.
Entonces, es muy importante que demostrado que alguien hace la prestación para otro, se presumirá que existe la relación laboral. Y como les digo, en Argentina la relación laboral es por tiempo indeterminado. Así que yo no podría decir, bueno, cortaba los pastitos, listo. Y el otro va a venir a decir, no, es una relación laboral y es por tiempo indeterminado. Y como es por tiempo indeterminado, usted me estuvo trabajando en forma no registrada, hay una multa para el trabajo no registrado, multa fuertísima, hay preaviso por despido, indemnización por despido, y después duplicación de la indemnización, por ejemplo, por haberlo despedido en esta etapa de pandemia. Todo eso se puede originar solo porque la persona venga y me corte el pastito de enfrente y parezca que está realizando la relación laboral. Eso está como consecuencia de este artículo 23 que genera la presunción de la relación laboral. Hay otras presunciones muy importantes, como esta que les voy a decir acá, que es una presunción. Vieron que las presunciones pueden ser presunciones juris tantum, que no se pueden dar vuelta, que no se pueden contrarrestar, o presunciones hominis, que le llaman, o presunciones que se puedan dar vuelta, presunciones que... No, espera, presunciones juris et de jure, esas son las que no se pueden dar vuelta, las que son obligatorias, se presume esto y ya está, no se puede cambiar, juris et de jure. Y la juris tantum se pueden dar vuelta. Y a la vez están las presunciones legales, como sería el artículo 23, y hay una que le llaman presunciones hominis, o presunciones inventadas por el juez, o que surgen de la realidad. Bueno, acá en el caso de Pelicori, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, generó una, que quedó como criterio, una presunción hominis, generada por la justicia, y que también es juris tantum, se puede dar vuelta, pero es una presunción, que establece en los casos de despido sin causa en que el trabajador alega discriminación, entonces automáticamente se genera la presunción y la parte empleadora va a tener que demostrar que no discriminó. Eso también se vuelve muy difícil, porque es muy difícil demostrar que no discriminé. Eso quiere decir que si yo voy a despedir a una persona sin causa, que es posible en Argentina, me tengo que fijar muy bien que no se dé una situación de embarazo, una situación que se haya casado y que digan que yo la estoy discriminando porque se está casando, o una situación en la que sea objeto de acoso sexual o moral, todo eso, porque si no la empleadora o la empleada o empleado van a decir que fueron discriminados, y en ese caso la parte empresaria va a tener que salir a demostrar que no discriminó, cosa que es muy difícil, porque demostrar un no hecho, un hecho negativo, es muy difícil. Entonces, ahí ven la presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, y una presunción creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los despidos sin causa por discriminación. Siendo las 12 horas, le vamos a poner un corte acá. Quisiera que ustedes me hagan alguna pregunta, porque a lo mejor, a lo último, fue un poco confuso, por la falta de qué pasó con la pantalla. Cuéntenme qué les pareció. Jimena. Doctora, buenos días. Sí, cuénteme. ¿Quién habla? No, una pregunta. Sí. El tema del funcionario público en Argentina, ¿tienen alguna norma específica? Eso no me quedó muy claro. Bien. En cuanto a los funcionarios públicos, sí, hay varias normas porque vieron que en Argentina es un sistema federal. Al ser federal, entonces tenemos normas, leyes nacionales y leyes emitidas por cada provincia. Las provincias, no me acuerdo si son 23 o 24, cada provincia, los gobernadores suelen ser bastante fuertes en su poder, y aún así dependen económicamente de la nación, y se hace un juego medio raro ahí de políticas entre la nación y la provincia. A veces la nación le aporta dinero a las provincias según el signo político, o si acuerdan con determinadas cosas la nación. Eso hace del juego entre la nación y la provincia. A todo esto hay normas, una ley 19.500 y pico, que es para los empleados públicos nacionales, pero no son tanto los empleados públicos nacionales, porque los empleados públicos nacionales en cada provincia son determinadas reparticiones. Por ejemplo, acá en donde yo estoy, en la provincia de San Luis, algunas reparticiones dependen de la nación. Habrá, por ejemplo, una que se llama el INADI, que es una entidad que combate la discriminación. Hay otra que habla de la vialidad nacional, que habla de
vialidad significa los caminos nacionales, y así hay 2 o 3 cositas, ¿no? No hay muchos empleados nacionales en la provincia, y en cambio sí hay muchos empleados públicos provinciales. Entonces, tenemos la ley nacional de la administración pública, que se aplica para algunos de los empleados que están acá en la provincia, y si no tengo para la provincia, cada provincia dicta sus propias leyes para los empleados públicos provinciales. Pero ven que no es la ley de contrato de trabajo, ni nada que se refiere a las leyes laborales. Bueno, y en esos empleados empleados, por ejemplo, de la provincia, incluso no van a los tribunales del trabajo. Se la ven re difícil, les digo, si tienen que reclamar algo. Porque cualquier trabajador puede ir a la justicia laboral, y los empleados públicos no. Los empleados públicos en general tienen que hacer todo un largo camino administrativo para reclamar, le tienen que reclamar a su superior jerárquico, después al ministro, después al gobernador, una revocatoria del gobernador, y después van al superior tribunal, es decir, a la última corte que hay en la provincia, no pasan por el juzgado laboral. Y el superior tribunal siempre les da en contra. A los empleados públicos siempre se les resuelve en contra, porque rige otro principio en el empleo público. En el empleo laboral común rige el principio en la duda en favor del trabajador. En el empleo público, como es derecho administrativo, rige el principio en la duda en favor del Estado, porque es derecho administrativo. Entonces siempre le dan en contra. Por eso, ser empleo público está muy bien porque tenés obra social, porque tenés tu sueldo y todo, pero la verdad no tiene sus derechos laborales garantizados como los tiene un trabajador de lo privado. No sé si contesté su pregunta. Sí, doctora, sí, es algo similar que lo que pasa acá en Bolivia. Igual el funcionario público sí está de alguna forma desprotegido respecto a los derechos o beneficios sociales. Claro, y que no les hacen aportes para una jubilación y obra social. No, sí, se hace aporte a la seguridad social a largo plazo y también obviamente a corto plazo. Sin embargo, hay, como usted dice, de alguna forma está desprotegido porque muchas veces ni el Ministerio del Trabajo o la Jefatura del Trabajo también se puede recurrir a ellos, ¿no? Obviamente sí se puede recurrir a juicios ya en la ordinario o del trabajo o en la judicatura, pero sí, están desprotegidos también de alguna forma, o no tienen todos los derechos, porque igual son trabajadores públicos, sí, pero igual son trabajadores, cumplen funciones, cumplen horarios, están subordinados, entonces, pero bueno, como usted dice... En definitiva es muy injusto para ellos. Sí. Es injusto. Sí, lo mismo pasa acá. Bueno, y como usted acaba de decir, también pasa acá que el empleado público no puede ocurrir a la Secretaría de Trabajo o Dirección de Trabajo, veo que cambian de nombre según el lugar, pero es el organismo administrativo del trabajo, no pueden ir al organismo administrativo del trabajo porque inmediatamente le van a decir, no, bueno, pero yo soy parte del Estado, yo soy parte del Poder Ejecutivo, yo no puedo atender tu reclamo, porque en realidad le estás reclamando al Poder Ejecutivo y yo soy parte del Poder Ejecutivo. Así que se lavan las manos, o directamente le dicen que no pueden atenderlo, o que no sería justo que los atiendan porque serían parciales, que eso también le pueden llegar a decir. Y entonces, digamos, no tienen esa misma herramienta administrativa que a lo mejor con una audiencia en la Dirección de Trabajo, un caso laboral común se hubiera solucionado. No, el empleo público no va a tener ese acceso y va a tener que recurrir a esos largos y farragosos recursos hasta la Corte Suprema, que siempre al final, ¿para qué? Si le dicen que no. Así que cuando me venían a ver a mí con reclamos administrativos, yo le decía, mire, vamos a tratar de buscar una vía, tratemos de hablar con su jefe, así más bien por el lado humano, de persona a persona, porque por el lado de la justicia, pocas veces recibían justicia, no tenían respuesta. Así que bueno, siendo las 12:08, vamos a descansar, y nos vemos, acá a las 12:08, ustedes 11:08. Nos vemos en la hora de ustedes a las 5:30. A las 5:30 ustedes, 6:30 mía, ahí vamos a tener otra clase más conmigo o con el doctor Gross.
esperemos que podamos solucionar lo de la cámara del doctor Gross, porque él tiene muchísimo para decir, y lo del recurso de él es fantástico, como para poder plantear. Les agradezco muchísimo su presencia, y dejo un rato para que ustedes en el chat pongan la asistencia. Muchas gracias. Gracias, Alejandra, que puso la... hasta la tarde. A Giovanna, que puso, a Marina, al doctor Robert, muchas gracias. Les dejo acá para que, a ver, vamos a sacar esto. Les dejo acá para que me pongan en el chat sus asistencias. Gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes y hasta la tarde. Nos vemos a la tarde a las 5:30 de ustedes. Muchas gracias.